La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de apendicitis aguda con el doctor José Marín Mazzolo, cirujano general y laparoscopista, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Y vamos a ver la placa que habla de la apendicitis aguda. Apendicitis aguda es tal vez la patología abdominal más conocida, pero a pesar de todo esto, la menos reconocida por las distintas formas de presentación de sus síntomas. Puede simular otras afecciones, muchas de tratamiento médico. Es una patología infecciosa, intraabdominal y puede llegar a ser de riesgo vital. Es importante que sea diagnosticada y tratada antes que evolucione hacia una peritonitis que requiere un tratamiento más costoso y con resultados imprevisibles. Bueno, esto es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado, a estar atentos sobre todo a esos signos para determinar si es apendicitis o no. Quiero agradecer a las marcas que me están apoyando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes estoy aquí peinadita, vestidita y todo para presentar el programa. Quiero también, obviamente, hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre, pero siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y siempre, pero siempre hace bien agradecer. Entonces, gracias por estar del otro lado y de esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo, y enseguidita ya estamos con el tema. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo, cirujano general y laparoscopista, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica y amigo de la casa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Un placer tenerte aquí y lo que vamos a hablar, apendicitis aguda. ¿Quién no recuerda a alguien que tuvo o la misma persona que de repente hacía un dolor terrible, tuvieron que llevar al sanatorio y qué sé yo, y era apendicitis? Sí, la apendicitis aguda es como una superstar venida a menos, digamos. Ajá. La gente ya no le tiene más el temor que se le tenía antes, ¿verdad? Y en este momento presenta desafíos muy importantes por el tema de la automedicación. O sea, es muy fácil que uno se automedique o que el farmacéutico te medique o que la vecina te medique, o que la enfermera que vive al lado de tu casa te medique. Y la apendicitis es una afección ideal para esconderla con la medicación y que después reaparezca con todos los síntomas floridos, ¿verdad? Y en una etapa mucho más grave, ya con una perforación intestinal o con lo que nosotros llamamos un plastrón intestinal, etcétera, ¿verdad? Bueno, contame una cosa, la apendicitis es la inflamación del apéndice. Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos un órgano, todo el mundo tiene apéndice, Sí. tiene un órgano que está en la parte inicial del intestino grueso, Sí. ¿verdad? Donde termina el intestino delgado y donde inicia el intestino grueso. Es un órgano en regresión, ¿verdad? Que en los herbívoros era un órgano bastante más grande, pero que se fue atrofiando en nosotros los carnívoros, digamos, ¿verdad? Un órgano en regresión y que es muy rico en una estructura linfoide, o sea, tiene tejido linfoide. El tejido linfoide es como, por ejemplo, la amígdala, ¿verdad? Sí. Es la primera barrera ante el ataque de bacterias, ¿verdad? Entonces ese tejido linfoide del intestino
se puede inflamar con cualquier presencia de bacterias a nivel, digamos, sanguíneos, ¿verdad? Y se hinchan, esos ganglios se hinchan y pueden obstruir la luz que es muy finito. Sí. Es un órgano que mide menos de 1 centímetro de ancho, es muy finito, ¿verdad? Y su luz es mucho más fina. Entonces se puede obstruir y producir una cavidad cerrada, que eso es sinónimo de infección, ¿verdad? De exacerbación de la patogenicidad, ¿verdad? Y de infección. Bueno, pero ¿para qué sirve el apéndice? Ya no nos sirve nada, no sirve. Ahora, ¿verdad? Es un órgano atrofiado. Cuando vos dijiste de regresión, o sea, pero de verdad no sirve porque la gente que se opera de apéndice, ¿verdad? Tiene apendicitis y le sacan, no tiene que tomar un medicamento especial, no tiene que hacer tal cosa, o sea, no cumple ninguna función ya. No cumple ninguna función. Más que inflamarse. Claro, se lo utiliza de repente en cirugías abdominales muy complejas, a veces para reemplazar partes de otros tubos. O sea, se lo puede utilizar para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en general es un órgano con una función atrofiada totalmente, no tiene ningún sentido. O sea que si seguimos con el tema de la evolución, los próximos ya van a nacer sin apéndice, ¿verdad? Así porque mismo. Ya solamente para darle trabajo a ustedes, sí. Y problemas a la gente. 5.000 años más por ahí ya van a desaparecer. Bueno, vamos a ver este material entonces que habla de justamente el tema, la inflamación del apéndice. Inflamación del apéndice cecal. El apéndice cecal se encuentra en la parte inferior del ciego, primera porción del intestino grueso. Es un órgano rico en tejido linfoide y su inflamación puede taponar la luz del mismo, produciéndose el crecimiento y la invasión bacteriana que puede llegar hasta la última capa, el peritoneo. El proceso tiene un tiempo de evolución de habitualmente 12 a 24 horas. Si no es tratado a tiempo, puede llegar a la perforación del órgano y producir peritonitis. Hay un grado superlativo de gravedad entre una apendicitis aguda y una peritonitis, porque la capacidad del peritoneo de absorber toxinas bacterianas lleva a una enfermedad general, sepsis, que puede terminar con la vida del paciente. Es así, ¿verdad? Sí, o sea, es chiquitito el apéndice, es una cosita ahí de nada. Chiquitito pero cumplidor. Sí. Cuando se complica es bien complicado. Es una enfermedad que puede ocurrir a todo lo largo de la vida. Puede ocurrir en el recién nacido, puede ocurrir en el niño. Habitualmente ocurre en las personas, en la adolescencia, ¿verdad? Es más frecuente, ¿verdad? También en edad un poco mayor y en los ancianos también puede aparecer como una etapa terminal. De repente uno no entiende qué le pasa al viejito, no comunica qué es lo que siente, no se hace entender y entonces se vuelve una enfermedad mucho más lenta, pero que evoluciona Claro. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Dolor en ese lugar, en la derecha está, verdad? ¿O dónde? A la derecha, abajo, en la zona inferior derecha del abdomen, ¿verdad? Inicialmente comienza como una mala digestión. Uno siente que comió algo que le cayó mal o no recuerda haber comido algo, pero evidentemente se siente con mal de estómago. Hay normalmente náuseas o un dolor inclusive en la boca del estómago, que posteriormente con las siguientes horas, en 3 o 4 horas, irradia a esa zona. Se localiza en la zona, en el cuadrante inferior derecho le llamamos nosotros, ¿verdad? Y se hace cada vez más intenso, se intensifica con los movimientos, ¿verdad? Es una enfermedad que tiende a dejarte quieto. A diferencia, por ejemplo, del cólico renoureteral, que el dolor aparece en el mismo lugar, pero vos no encontrás ninguna comodidad en quedarte quieto, es más, te movés para tratar de aliviar el dolor sin conseguirlo. El apéndice tiende uno a quedarse quieto porque ahí pasa el dolor, ¿verdad? Pero sigue evolucionando, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente uno dice, no, me voy a quedar acá un ratito y esto me va a pasar, y no pasa, ¿verdad? O sea, pasa el dolor. ¿No te duele cuando te quedas quieto? Sí, pero cuando toses, de repente toses, te vuelve a doler. Te moves, te vuelve a doler, ¿verdad? Haces un esfuerzo para incorporarte y está ahí presente. Y a eso se le agrega la ocultación de los síntomas por intermedio de la ingestión de analgésicos tan diseminados actualmente, ¿verdad? Claro, te duele algo, pues ya tomás algo contra el dolor. Bueno, ahí hay un axioma que es muy importante recalcar, ¿verdad? Ningún dolor abdominal,
¿verdad?, debe ser tratado antes de descubrir el diagnóstico, ¿verdad? Vos hacés el diagnóstico de gastroenteritis, bueno, y tratás una gastroenteritis, ¿verdad? Hacés el diagnóstico de, digamos, una úlcera, tratás, ¿verdad? Pero un dolor sin saber de qué es, darle simplemente un calmante, es ocultar los síntomas para que eso evolucione escondidamente, ¿verdad?, sin dolor tal vez, porque el dolor es un timbre fundamental dentro del organismo, ¿verdad? Todo el mundo le tiene miedo al dolor, pero sin el dolor no tendríamos tiempo de darnos cuenta de lo que nos está pasando, claro, ¿verdad? Entonces es como una persona que viene, toca el timbre en la casa, algo está ocurriendo, ¿verdad? Y hay que darle su real valor. Qué importante lo que nos estás diciendo. Pero pasa muy de seguido de que la persona no se da cuenta de que tiene apendicitis, toma algo contra el dolor y después ya, no sé, le explota ahí, qué sé yo. Pasa mucho en las mujeres porque confunden, por ejemplo, con la ovulación o con un dolor menstrual, claro, ¿verdad? Y entonces toman directamente algún medicamento que tenga relación con esto, ¿verdad? Y eso pasa un poquito los síntomas, pero sí ahí. Entonces, dificulta tremendamente el diagnóstico realmente. Y más todavía si a alguien se le ocurre, ¿por qué no le tomas ya un antibiótico, verdad? Esa forma liviana de utilizar los antibióticos que está llevando realmente a quedarnos sin antibióticos útiles contra los gérmenes actuales, ¿verdad? Entonces, el antibiótico puede inclusive hacer retroceder un poquito o hacer que se enquiste eso, pero sigue evolucionando, ¿verdad? Y si evoluciona sin ir al médico, ¿qué pasa con ese apéndice? Bueno, la vía natural o la evolución natural de la enfermedad va hacia la perforación del apéndice. O sea, se llega a perforar y con la perforación ese contenido que estaba dentro del apéndice cae al peritoneo, ¿verdad? Y infecta todo ese peritoneo, ya sea en forma localizada, que es lo que llamamos plastrón, o en los niños en forma generalizada porque no tienen las defensas locales suficientes como para contener eso, y entonces se produce una peritonitis o localizada o generalizada de origen apendicular. Y peritonitis ya es más problema, claro, ¿verdad? Al hablar de peritonitis estamos hablando de la inflamación de toda una bolsa serosa que fíjate que en el renal sirve, por ejemplo, para utilizarlo en vez del riñón, ¿verdad? Claro. La diálisis peritoneal. Sí. Es una bolsa muy extensa que al las toxinas absorberse por esa bolsa, pasan inmediatamente al torrente sanguíneo y producen una sepsis, una infección generalizada. Y ¿verdad? Es peligrosísimo. Es muy peligroso y es muy difícil tratarla de repente, porque puede producir falla de otros órganos, puede llegar a producir trastornos cardíacos, puede producir trastornos pulmonares, puede producir falla de diversos órganos, bloqueo renal, etcétera. Bueno, a tomar en cuenta y muy en serio esto. Tenemos otro material que habla de la importancia del diagnóstico oportuno. A ver. La importancia del diagnóstico oportuno de la apendicitis aguda. Esta enfermedad puede confundirse con muchos otros cuadros abdominales comunes, por lo que tradicionalmente se la conoce como la gran simuladora. La consulta temprana con el especialista permitirá el manejo apropiado con muy buenos resultados. Sobre todo en la población más vulnerable, aún se observan retrasos en el diagnóstico relacionados con la consulta tardía y la automedicación. Si el diagnóstico no es oportuno, se puede complicar la patología. Es así. Exactamente, sí. Entonces uno llega tarde y, por ejemplo, de ser simplemente una operación la cual se estirpa el apéndice, que después vamos a ver cómo se lo puede hacer tanto por vía laparoscópica como por vía abierta, ¿verdad? Que simplemente, no, uno tiene que dejar un drenaje hasta llegar de repente a complicarse con infecciones posteriores, o sea, se complica tremendamente el tratamiento. Es una operación limpia que termina con el paciente en la casa a las 24 horas, termina con una infección o del tejido celular subcutáneo, etcétera. ¿Hay una manera de saber que ese dolor que tenemos ahí abajo a la derecha es el tema del apéndice? Claro. Bueno, digamos que es una enfermedad de diagnóstico básicamente clínico.
Actualmente la ecografía ayuda a algo, ¿verdad? Cuando es positiva. O sea, si vos te haces una ecografía y ves un apéndice inflamado de un grosor mayor, eso es, digamos, es un diagnóstico positivo. Pero si la ecografía dice no vemos nada, no significa que no haya una apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, la observación clínica tiene un factor fundamental en esto, ¿verdad? También los análisis laboratoriales, por ejemplo, el aumento de los glóbulos blancos, ¿verdad? Cuando no hay antibióticos de por medio, ¿verdad? Cuando hay antibióticos por medio, de repente esos glóbulos blancos pueden estar mimetizados, ¿verdad? O cuando hay otras enfermedades que acompañan. Te consulto algo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, decían que no podías doblar la pierna derecha o algo así. ¿Eso es cierto? Hay una serie de síntomas que ocurren, ¿verdad? Sí. Pero que no son, digamos, porque que en el imaginario popular tiene una importancia. Ya me duele la pierna y todo, te dice la gente cuando viene. Ya, primero me duele y ahora ya me duele la pierna, ¿verdad? Eso no tiene una importancia médica real, ¿verdad? Lo que sí tiene importancia médica es que la zona del apéndice se vaya endureciendo. Porque una de las cosas que produce la apendicitis aguda es que al inflamar los nervios y produce lo que se llama una contractura abdominal. Entonces vos notás que el lado izquierdo, es mucho más depresible que el derecho. Ese es un signo muy importante. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre este tema. Continuamos con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo, está explicándonos el tema de apendicitis aguda. Y ahora tenemos un material que habla de los síntomas. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo uno puede descubrir o pillar antes de irte al médico de que tenés apendicitis? A ver. Síntomas de la apendicitis. Puede presentarse sin síntomas previos, bruscamente, habitualmente de madrugada. El dolor despierta al paciente que busca alivio en analgésicos comunes, conducta sumamente peligrosa, pues enmascara los síntomas permitiendo que la enfermedad siga evolucionando. Habitualmente los síntomas son dolor inicialmente en la boca del estómago y luego hacia el costado derecho bajo, náuseas, eventualmente vómitos y fiebre. Vómitos y fiebre también. Es más raro, ¿verdad? Es más tardío los vómitos, pero sí las náuseas, ¿verdad? O sea, el paciente que está con un dolor abdominal y no tiene ganas de desayunar es sospechoso, ¿verdad? Entonces, hay que observarlo, ¿verdad? Ese tal vez no es el momento de consultar, pero hay que observar porque puede ser realmente algo que haya comido mal y una gastritis alimentaria, ¿verdad? Pero si ese dolor se va derivando hacia el cuadrante inferior derecho y un poco, como te dije, con el movimiento se exacerba, ¿verdad? Hay que sospechar que pueda ser una apendicitis aguda. Y cuando son bebés, por ejemplo, que tienen eso como... Porque llora y ahí le lleva al médico, ¿verdad? Porque el bebé no llora. Puede saber. El bebé llora y justamente uno de los signos importantes, además del laboratorio, es la palpación, ¿verdad? Porque esa defensa en esta zona es involuntaria, ¿verdad? Y es una cosa automática que uno, la mano adiestrada puede darse cuenta de si hay, una apendicitis aguda. ¿Y cómo se siente? ¿Una pelotita, una cosa más dura? No. Es como una contractura abdominal de un músculo, del músculo. El músculo es depresible, ¿verdad? Sí. Pero salvo que uno esté con frío, una cosa así, el músculo es depresible. Pero uno nota una diferencia importante entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿verdad? Ya, bueno, para eso son médicos, ¿verdad? Y estudiaron tanto tiempo. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente material que habla de qué tenemos que hacer cuando aparecen estos síntomas. ¿Qué hacer al presentar los síntomas?
se debe consultar con el médico, quien deberá pedir pruebas de sangre y orina y eventualmente una ecografía. Se supervisará la evolución durante unas horas, lo que puede ayudar a determinar el diagnóstico correcto. Ante una duda que no puede ser aclarada, ocasionalmente se decide operar un paciente, eligiendo el mal menor y no dejar evolucionar una patología potencialmente letal. Es así. Así mismo. Y lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, como te dije, en la mujer, ¿verdad? Toda la patología genital confunde mucho. Estadísticamente se decía que de los dolores abdominales, prácticamente el 60% son problemas más bien de origen genital y no del apéndice en la mujer. En el hombre, en cambio, un dolor en esa zona y con esa característica, hay muy pocas patologías que pueden disimularlo o confundirlo. Uno de ellos es el cólico renoureteral, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, un problema de hernia discal que da un dolor irradiado a la derecha, ¿verdad? Pero son muy pocos en comparación con la mujer, ¿verdad? Y sí, las mujeres pues tenemos más dolores. Son más complicadas. No, son más complicadas, somos más, aguantamos más el dolor que ustedes. Sí, puede ser. No me quiere reconocer. Bueno, vamos, eso es lo que hay que hacer cuando se presentan los síntomas. Estamos viendo, tratando de aprender y yo quería que me digan, no, si pasa tal cosa, es apendicitis. O sea, claro. ¿Hay alguno que otro que o sea, dolor ahí, eso sí, ¿no? Lo importante es que el paciente tiene que saber que muchas veces, o a veces, en la primera consulta no se llega al diagnóstico. O sea, que puedes tener, te va y no tenés nada. No, lo ideal sería que el médico le diga, mira, no sé muy bien si tenés o no apéndice, parece que sí, hacete una ecografía, hacete un laboratorio y vamos a vernos dentro de 1 o 2 horas, ¿verdad? Es la evolución en el tiempo lo que ayuda a clarificar el diagnóstico, ¿verdad? Ya, pero hay que hacerse ese mismo día. Hay que hacerse ese mismo día. Esto es algo que tiene que resolverse en horas, normalmente en el mismo día. No, claro. No hay que dejar un día o 2 días. Claro, o 3 días. No salió nada, venía dentro de 2 días. No, claro. No es así. Por eso una persona que viene y te dice, ya a mí me duele hace una semana, no, eso no es apéndice, ¿verdad? Porque ya tenía que haber explotado. Claro, claro, no es apéndice. Claro. Salvo casos muy raros, ¿verdad? Pero en la forma habitual no se presenta así. Y doctor, ¿y cuándo el apendicitis nos da dolor? Porque también decían en un lugar que podía presentarse sin ningún dolor, ¿verdad? En los ancianos sobre todo se presenta sin dolor. ¿Y ahí? Y da se llama un síndrome obstructivo. Produce, la persona no va de cuerpo, deja de eliminar gases, ¿verdad? Y hay que investigar por qué, ¿verdad? Claro, o sea, de alguna manera se sabe que algo no está funcionando. El análisis puede ayudar, ¿verdad? Porque en el análisis rápidamente se ven los glóbulos blancos aumentados, ¿verdad? Entonces eso puede ayudar al diagnóstico y también actualmente la ecografía. La ecografía, como te dije yo, es un elemento de ayuda diagnóstica muy importante cuando da datos positivos, ¿verdad? Ahora, un ecografista no te puede decir, ándate nomás a tu casa, no tenés apéndice, no te veo nada, ¿verdad? No, eso es una mala práctica, ¿verdad? Claro, el ecografista tiene que enviarle al médico, claro, al sí, gastroenterólogo. así mismo, sí. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte porque después tenemos el tratamiento, el procedimiento laparoscópico. Eso es lo que ya no se corta más. Y existe, o sea, después me contás. Vamos a dejar suspenso. Vamos al corte y volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando del tema apendicitis aguda. ¿Qué hacer y cuál es el tratamiento? Bueno, ya te fuiste al médico y ahí descubrió que tenés apendicitis. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Operar nada más? ¿Esperar una pastillita? Vamos a ver el material. El tratamiento.
es la extirpación del apéndice, que puede hacerse por el método tradicional corte o por laparoscopía, que aporta una reducción importante de la frecuencia de infección posoperatoria. Puede manejar apéndices ubicados en distintos lugares sin requerir una ampliación de la incisión y permite una recuperación mucho más rápida. O sea, el tratamiento es la operación directamente. El tratamiento es quitar el apéndice. Quitar el apéndice, sí. La laparoscopía lo que aportó, ¿verdad? Resulta que el apéndice no siempre está en el lugar donde duele, ¿verdad? A veces se ubica en una zona mucho más baja, detrás de la vejiga, y se presenta inclusive con síntomas urinarios por eso, ¿verdad? A veces se ubica hacia el lado derecho, sube hacia arriba hasta el hígado y puede confundirse con un problema de vesícula. A veces se va hacia adentro, hacia los intestinos, y irrita los intestinos y produce diarrea. Por eso es que es tan claro, complejo el tema de la sintomatología apendicular, ¿verdad? Esas distintas posiciones requieren muchas veces, cuando uno está abriendo, o sea, cuando se opera por cirugía, ¿verdad?, requieren ampliar la cirugía, ¿verdad? Claro, porque vos pensás que ahí en el lugar abrís y no está, tenés que ir buscando dónde se escondió el apéndice. Normalmente la operación del apéndice no requiere la sección de los músculos, sino que se separan los músculos para llegar hasta el apéndice. Cuando el apéndice no está en el lugar correcto, hay que seccionar los músculos, ¿verdad? Seccionar es cortar. Hay que cortar los músculos. Y eso implica volver a coserlo, ¿verdad? Claro. Y el músculo no es que tolere muy bien la costura, porque es algo que fácilmente se deshilacha, claro, ¿verdad? Y además se vuelve fácil de infectarse, ¿verdad? Una herida que sea abierta. Y cuando hay infección se sueltan los puntos, claro, entonces puede haber después hernias, puede haber complicaciones. La laparoscopía lo que ha aportado al tratamiento de la apendicitis es el hecho de poder manejar las distintas cosas que hay. Primero, hacer el diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque uno llega y te das cuenta si de repente es un embarazo ectópico, por ejemplo, y vos podés o extirpar esa trompa o tratar ese embarazo ectópico, o podés encontrar que es lo que se llama un divertículo de Meckel, que también es otra enfermedad, que es donde el intestino se conectaba con la bolsa amniótica, ¿verdad? Con la bolsa vitelina, ¿verdad? Y o puedes de repente encontrar una torsión de epiplom. ¿Qué es epiplom? Y son cosas raras, ¿verdad? Pero epiplom, ese nombre no tiene nada serio. Epiplom. El epiplom es como un delantal de grasa que todos tenemos. Algunos los construimos en una forma más eficiente, ¿verdad? Y que es lo que infla muchas veces la barriga, ¿verdad? O sea, por culpa del epiplom es el tema de cuando vos tenés panza así. Es la culpa de todavía. Dios mío. Bueno, y el epiplom, acuérdense esta palabra. Es una bolsa de grasa que tenemos delante de los intestinos, ¿verdad? Y que le sirve de protección, inclusive mantiene la temperatura porque es fuertemente irrigada, ¿verdad? Y también cuando hay una infección va y trata de taponar ese lugar, ¿verdad? Claro. Trata de aislar del resto de la cavidad, un mecanismo de defensa, ¿verdad? Qué bueno. A veces, como son grasas así colgantes, de repente alguna, no se sabe por qué, se tuerce sobre sí misma y llega a estrangularse. Y puede dar dolor como si fuese un problema de vesícula, puede dar dolor como si fuese un problema de apéndice, o puede dar dolor en otros lugares, ¿verdad? Dios mío, yo estoy súper asustada, no sabía ni que tenía epiplom, ahora estoy preocupada que no se me tuerza. Eso es un hallazgo casual realmente, es muy difícil hacer el diagnóstico de una epiplomatitis, o sea, una torsión del epiplom, ¿verdad? Bueno, entonces como uno entra con la laparoscopía a nivel ombligo, uno explora toda la cavidad abdominal, ¿verdad? Y puede localizar exactamente dónde está el apéndice y ir ahí y quitarlo independientemente de dónde esté ubicado. Esa es una de las ventajas de la más extensa exploración de la cavidad abdominal. Claro. La otra ventaja es que como uno entra a través de pequeños agujeritos, no hay que abrir la piel, entonces no se crean espacios donde fácilmente podría infectarse la herida. Claro. ¿No? Entonces se reducen muchísimo las posibilidades de infección postoperatoria. Pero ¿y cómo de grande es el apéndice inflamado? ¿Cómo le sacás por el inflamado puede llegar a ser como un dedo índice, digamos, de grado. ¿Y vos entras así con la laparoscopía y que vas cortando en pedacitos para sacar? Lo vas liberando porque ese apéndice tiene vasos que le llegan, ¿verdad? Hay que liberar todos esos vasos hasta dejarlo así aislado como un dedo
y luego se corta y se lo estirpa por un tubito. ¿Todo enterito? Todo enterito. O si está muy grueso, se introduce una bolsita de plástico esterilizada dentro de la cavidad, se carga como cuando vos te vas al súper, cargas dentro de la bolsita y luego quitas la bolsita con el apéndice para evitar que se contamine. Jamás ustedes sabían que se hacía así, ¿verdad? Nunca pensaron ni el epiplón ni nada de estas cosas que estamos aprendiendo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico que se pueda hacer así! Y uno puede lavar toda la cavidad abdominal, ¿verdad? Tomarse el tiempo de meter agua, aspirar, Para que quede todo limpito. Para que quede todo limpito. Eso me gusta. Una toaleta. Sí, sí, muy bien. Bueno, porque el peligro de esto del apendicitis es no en sí el apendicitis, sino que si no se trata... Sí, las complicaciones. Las complicaciones. Sí. Porque para que no nos asustemos, o sea, el apendicitis no pasa nada. Claro. Se inflamó, te vas, te sacan y ya está. Claro, hay un hecho crucial en la evolución del apéndice, que es la perforación del apéndice. Es muy distinto operar un apéndice que no se ha perforado, aunque se perfora en el acto quirúrgico, digamos, pero un apéndice que se ha perforado, los gérmenes ya tuvieron la posibilidad de diseminarse en esa cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, esos pueden formar núcleos de futuros abscesos que requieren otro tratamiento y que pueden producir una sepsis. Bueno, tenemos un material que habla, ya nos explicó el doctor, pero vamos a ver el procedimiento laparoscópico. A ver. Procedimiento laparoscópico. Se realiza a través de 3 orificios, permite explorar toda la cavidad abdominal y detectar otras patologías concomitantes o que pueden ser causa de las molestias atribuidas al apéndice, sobre todo en pacientes de sexo femenino, donde el diagnóstico diferencial con afecciones del área genital es muy importante. Puede permitir gestos quirúrgicos resolutivos sin la ampliación de la incisión. O sea, no es necesario cortar los músculos, ¿verdad? Y eso es importante porque es muy importante preservar la funcionalidad de la pared abdominal, porque de esa funcionalidad depende que uno no tenga después hernias, eventraciones, o sea que esa cicatriz se convierta en una hernia, ¿verdad? Y de otra complicación. Claro. ¿Hay algo que uno puede hacer para que no se inflame el apéndice? No. Nada, ¿verdad? Es un hecho así... fortuito. Claro, como que tenés una amigdalitis. Bueno, la amigdalitis por lo menos trata de proteger la garganta. Claro. Pero acá es un hecho fortuito. Hay gérmenes que circulan regularmente por el organismo y de repente algunos se logran localizarse en su lugar y crecer. Ya. Por eso que hay gente que tiene y hay gente que nunca en su vida, ¿verdad? Tuvo apendicitis. Sí. ¿Y cuándo es aguda? Aguda es cuando la evolución es corta, en horas, ¿verdad? Una cosa crónica es una enfermedad crónica. Antes se hablaba de la apendicitis crónica, ¿verdad? Por eso te pregunto. Actualmente con los medios auxiliares diagnósticos ya no se habla de esa... o sea, toda la apendicitis es aguda. Claro, cuando uno descartaba todas las otras cosas, nosotros, operábamos pacientes en el hospital de clínica como apendicitis crónica, por ejemplo, ¿verdad? Cuando éramos residentes. Sí. Uno descartaba todas las otras patologías y el paciente seguía presentando un dolor en esa zona y se exploraba prácticamente para saber qué es lo que dolía, ¿verdad? Y se quitaba el apéndice, pero se exploraba todo el resto. Y se le llamaba apendicitis crónica, ¿verdad? Pero anatomopatológicamente son muy raros los casos de apendicitis crónica propiamente dicha. No es una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda. Claro, de repente ahí se inflama, qué sé yo, da dolor y ya nomás hay que sacar porque si no se descompone y se vuelve una peritonitis. Sí, así mismo. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos, sí, ¿verdad? Sí, a la vuelta tenemos las consultas de ustedes para nuestro invitado. Muy bien, continuamos. Estamos charlando con el doctor José Marín Mazzolo, él es cirujano general y laparoscopista
especializado en cirugía gastrointestinal y bariátrica. El tema de hoy, apendicitis aguda, y estuvimos, apendicitis, porque apendicitis aguda es, Claro. Para mí apendicitis ya apendicitis. es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente es muy importante recordar, ¿verdad? El hecho de que esta es una enfermedad que se presenta de repente, ¿verdad? O sea, volver a recalcar eso. No es que apareció antes, yo no tenía nada, bueno, ahí es donde Así puede es. ser una apendicitis, ¿verdad? Y la laparoscopía, te vuelvo a insistir en esto, ¿verdad? Ha aportado mucho. Yo desde que opero por laparoscopía no he tenido más infecciones, que era todo un tema, ¿verdad? Se abría la herida, había que hacer curaciones diarias, ¿verdad? Habría que dejar drenajes. Y era un proceso muy doloroso para el paciente cuando se infectaba, ¿verdad? Sí. Con la laparoscopía, si bien pueden reproducirse abscesos intraabdominales, ¿verdad? Que de repente pueden producirse, pero también esos mismos abscesos muchas veces tienen un tratamiento que se llama percutáneo, que entra dentro de lo que se llama radiología intervencionista, ¿verdad? Ahora tenemos muy buenos radiólogos. Cuando uno tiene un absceso dentro de la cavidad abdominal no necesariamente implica que hay que abrir, sino que se introduce a través de una aguja, se aspira ese líquido, se cultiva y se deja un dren que va permitiendo la curación, ¿verdad? Pero es mucho mejor ahora cuando me estás contando el tema de la laparoscopía, toda la vida es mucho mejor, Es porque mucho mejor. primero no tenés el corte grande, ¿verdad? Claro. Y los puntos y todo eso. Y segundo, que hoy me estoy enterando que el apéndice se puede estar escondiendo en algún otro lugar, no en su lugar Así fijo, mismo, ¿verdad? así mismo. Y ahí tenés que ir cortando y ir abriendo, más problemático es. Claro. Y sobre todo cuando el diagnóstico es dudoso, con mayor importancia, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces, y a lo mejor cae, esto es del resorte médico, ¿verdad? Preferimos operar un apéndice del cual tenemos un diagnóstico dudoso antes que dejar evolucionarlo, Claro. ¿verdad? O sea, ante la duda es Yo- preferible operar, ¿verdad? Y eso a la gente de repente puede caerle mal por diciendo, esto es lo que quieren es operar, nomás. No, porque sabemos la evolución que puede tener si se pasa ese minuto útil, digamos, Claro. ¿verdad? Entonces, la laparoscopía es una alternativa porque voy a decir, bueno, voy a hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿verdad? Yo voy a mirar porque el diagnóstico no está claro, ¿verdad? Claro. Es distinto que cortar, ¿verdad? No, pero ahí con la laparoscopía vos entrás, mirás y ahí sí el diagnóstico, es porque ves lo que el pasa. diagnóstico es claro, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y normalmente ya quitas el apéndice y tratas las otras cosas que requieren ser tratadas, como por ejemplo, de repente la endometriosis puede dar, que es muy común ahora, ¿verdad? Puede dar dolores localizados en algún lugar del abdomen, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, ¿alguna vez entraste con la laparoscopía como para ver qué pasaba pensando que era un apendicitis y te encontraste con otra cosa? Sí, totalmente, totalmente. Y te estoy mencionando el tema inclusive del tema de la torsión del epiplom, que tanta Epiplom, simpática te cayó, mi nuevo ¿verdad? amigo Epiplom. Sí. Bueno, eso por ejemplo es algo que posiblemente si yo cortaba y entraba y ver el apéndice a veces parece inflamado o no por contigüidad, muchas veces se inflama, uno quita el apéndice y no ve el resto, el epiplom, porque es imposible traerlo hasta la herida, Claro. ¿verdad? Entonces uno puede llegar a hacer hasta una úlcera perforada, a veces se presenta como una apendicitis aguda, ¿verdad? Porque la úlcera perforada ahora no tenemos más porque la gente fácilmente toma una medicación antiulcerosa y no llegamos a ese extremo, ¿verdad? Pero una úlcera perforada yo detecté una vez con un dolor en esta zona y era porque el líquido que salía del estómago iba recorriendo esta zona porque hay como una canaleta, digamos, ¿verdad? Y producía dolor acá, ¿verdad? Entonces parecía un apéndice. Claro. Operamos acá, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, o sea, abrimos y nos dimos cuenta que el problema era la perforación de una úlcera, ¿verdad? Claro, pero con la laparoscopía es cero Claro, problema para el paciente. Digo, vos estás dormidito ahí y están viendo dónde y cuál es el problema que tenés en el abdomen. Exactamente, exactamente. Y se soluciona. De solución. Bueno, entonces así, yo te recomiendo. ¿Cuál es el problema? Que no hay laparoscopía en todas partes, ¿verdad? Ah, Entonces de repente vos estás en el interior del país y la solución es claro. que te tengan que cortar, ¿verdad? No hay una extensión. Ahora hay bastante en los centros cabeceras, digamos, Sí. ¿verdad?
pero no hay mucha experiencia, porque evidentemente si vos no tenés un servicio bien instalado, es mucho más complejo iniciar un proceso de una laparoscopía que operar directamente al paciente, ¿verdad? Claro. Pero si vos venís a un centro donde existe laparoscopistas con la alternativa es hacerse por laparoscopía. Perfecto. Y lo que te quiero decir una cosa, ¿verdad? Pues muchas veces la gente me pregunta eso. ¿Será que que la operación va a ser completa? Y normalmente la cirugía laparoscópica es tan o más completa que una cirugía abierta. ¿Pero qué quiere decir completa? Y por la gente cree que se saca una parte nomás porque no claro, entra, sí. ¿verdad? Y no se curó. En el caso de la vesícula te dicen, pero me sacaron una partecita, a lo mejor se quedó un resto. No es así. La cirugía laparoscópica es una cirugía absolutamente compleja y completa, ¿verdad? Claro. No es una semicirugía. No, es una cirugía. Lo que cambia es que no se corta el abdomen. Claro, y eso es genial, es espectacular. Bueno, vamos con las consultas de ustedes en redes sociales, a ver qué le quieren preguntar al doctor José Marín Massol. Gloria de Asunción dice, ¿cómo se procede si se presenta apendicitis durante el embarazo? Y qué buena pregunta. Bueno, el embarazo dura 9 meses, sí, ¿verdad? Y entonces hay que dividir en qué mes se presenta la apendicitis, ¿verdad? Si se presenta en los primeros 3 meses de embarazo, ¿verdad? Hay que operar. Y se puede hacer por laparoscopía también. Si se presenta en los segundos 3 meses, también hay que operar, ¿verdad? O sea, en todos los casos hay que operar, solo que si el útero está muy grande, se hace directamente por cirugía abierta, porque ya no hay posibilidad. La laparoscopía no se puede, hacer. Si ya la panza o sea, es muy grande. 6 meses más o menos ya es el extremo, entre 5 y 6 meses de las posibilidades de hacerlo por laparoscopía. Claro. Y ahí hay que tener en cuenta que el útero transforma y mueve todas las cosas de su lugar, ¿verdad? Entonces, por más que el dolor ocurra acá, ¿verdad? El apéndice puede estar acá arriba, puede haberse movido. Y si es una embarazada así de 5 meses, vos entras así con la laparoscopía y le puedes ver al bebé ahí. No puede estar el útero. Está dentro de su útero. Claro. Le saludas, le das un saludito. Bueno, tenemos otra consulta. A ver, por favor. Lorenzo de Pilar dice, ¿la extirpación del apéndice tiene alguna consecuencia en el organismo? Ninguna. Es un órgano que no sirve para nada. Ciego y sordo, sordo mudo. Así mismo, un Shakiro. Bueno, vamos con la siguiente consulta, por favor. Víctor de Tobatí dice, ¿se puede solicitar una apendicectomía preventiva para evitar complicaciones? ¿Qué? Bueno, las personas que viven... antes de que te duela. Sí. Las personas que van a vivir en lugares donde no van a tener acceso en menos de 24 horas a un servicio, por ejemplo, gente que se va de repente, te voy a decir, a un lugar. La gente, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay toda una corriente de gente que se prepara para la guerra atómica, ¿verdad? Sí. Y que tiene sus refugios en la montaña. Su búnker y todas las cosas. Bueno, y esa gente se hace apendicectomía profiláctica. Mm. Pero si vos vas a estar en un lugar, ¿verdad?, donde no vas a poder, no se te va a poder evacuar fácilmente, ¿verdad? En esos casos. Puedes tomar la decisión de extirpar. Vas a escalar el Everest. Sí. Y vas a estar, porque todo el resto de las otras cosas que te pueden ocurrir abdominalmente tienen solución con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etc. Solamente el apéndice es el único que sigue evolucionando, ¿verdad? Sí, hay que... y hay que extirparlo. Extirpar. Sí. Perfecto. Y hay gente que se prepara para el fin del mundo. Ahora me quedé pensando en eso. Sí. Hace poco hubo uno. ¿Que se hizo la apéndice? No, que hace poco que hubo un fin del mundo que no prosperó otra vez. Cada rato viene el fin del mundo, supuestamente. Bueno, perfecto. Terminamos el programa. Muchísimas gracias, José, por venir aquí, por explicarnos pero tan bien este tema. Y obviamente soy del team la laparoscopía, nada de cortar. Muchas gracias. Te esperamos en un próximo a vos programa. y a la audiencia realmente por su interés. Nosotros nos despedimos, nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.